Un día, Semíramis, enamorada del hermoso rey armenio Ara, le envía mensajes para seducirlo. Pero él, casado y fiel a su esposa Bard, no demuestra ningún interés en ella, que entonces le declara la guerra y ordena a su poderoso ejército conquistar las tierras del hermoso Ara, pero con el mandato especial de no lastimarlo. A pesar de haber recibido una orden expresa y tan clara, los soldados de Semíramis, la enemiga extranjera, llamada también Shamiram, matan al rey, sin saber que era él tal vez, en una escaramuza. La reina, desconsolada, busca alivio en las tierras de Ara y sin resignarse a perder su recuerdo, decide construir allí una ciudad cerca del lago Van, donde pasaría los veranos. Lejos, muy lejos, de la fastuosa Nínive, capital de su reino. Una vez que finaliza la construcción de esta ciudad nueva, lleva el cuerpo muerto de Ara a su palacio y lo aloja en lo alto de una torre, a la que el perro mítico Aralesk sería llamado para lamer el cuerpo del soberano armenio y traerlo nuevamente a la vida. Ahí las versiones se dividen. Según algunos, Aralesk realiza el milagro y Ara efectivamente resucita. Sin embargo, en la versión de Moisés Korenatzi, el perro nunca llega. Y Semíramis, para aplacar la furia del pueblo sometido, se ve obligada a hacer desfilar a un doble del amado, rey Ara, y controla así la sublevación. Convencidos por la visión del doble en el desfile, los armenios deponen las armas porque creen, o más bien, porque necesitan creer, que Ara ha resucitado. Salud y amor. Bienaventurados y bienaventuradas, así que siga, que siempre siga esa buena aventura. Aquí comienza. De esa miel no comen las hormigas. Ya lo sabes, un ciclo de bravas muchachas cuyas historias, la historia con mayúscula a veces calla y relativiza así sus mayúsculas, y otras veces extradita, envía, descarta hacia el dominio difuso y un tanto despreciado, injustamente despreciado, de la mitología. Hoy, Semíramis de Asiria, una reina antiquísima, de los tiempos de las primeras ciudades, precedente incluso a los relatos bíblicos, y tremenda. ¿Viste? Había reinas también por entonces. Es interesante remarcar esto. El machirulismo crónico de las religiones del libro, de las tres, nos lleva a dar por sentado que Dios es varón, además de blanco, rubio y de ojos claros, por supuesto, en este lugar del mundo, que al principio solo hubo reyes, que todos los prodigios del mundo son obra de designios masculinos, y que incluso fuera del mundo, esas extrañas teorías que cuentan que los extraterrestres vinieron a concluir tantas maravillas inexplicables, porque convengamos que el mundo está plagado de maravillas inexplicables. Una sos vos, claro, pero hay otras cuya construcción no puede pensarse razonablemente por miles de hombres en taparrabos, con cuerdas, madera y herramientas de bronce y martillitos de bronce. Bueno, las pirámides, los zigurats, las cabezas olmecas.
habrían venido extraterrestres, dicen algunos, a construirlo, y una vez hecho lo cual, se volvieron por donde vinieron, siendo tomados por dioses que cayeron del cielo y fundaron la civilización que gozó de ellos. O sea, cada civilización decía que venían del cielo, ¿no? Y de ahí traían su saber, ellos mismos. Por eso cada uno era para sí mismo el centro del mundo. Pero la particularidad es que hasta estos extraterrestres que vinieron a construir las pirámides, los zigurat, las cabezas olmecas y todo eso, eran todos varones. Como en un viejo colegio de curas, o en una vieja escuela técnica, ¿te acordás? Las chicas afuera, decreto de no admisión. ¿Será que como confesaba aquel tema de Cyndi Lauper, y no me digas que no bailaste a Cyndi Lauper, y si la bailaste, y si te acordás, te saqué el DNI, las chicas solo quieren divertirse? Y la diversión, la alegría, es siempre una amenaza para la institucionalización de la ignorancia que pretende venderse como saber. Andá notando que hoy te voy a tirar unas cuantas perlitas. La diversión, la alegría, es siempre una amenaza para la institucionalización de la ignorancia que pretende venderse como saber, tal y como el sentido crítico es una amenaza para la imposición de la oquedad que pretende venderse como diversión. ¿Se entiende? Políticas de la misoginia, ambas, que en la separación del saber y la alegría unen los extremos más distantes. Los extremos se tocan. La ultraortodoxia fanática de las tres religiones del libro, porque las tres lo tienen, y el reggaetón. ¿Viste? Te hice un reggaetón al inicio de la frase también. La ultraortodoxia fanática de las tres religiones del libro, porque las tres lo tienen, y el reggaetón. ¿Qué te parece? Tremenda analogía. Esto es Anábasis, radio cultural en vivo, siempre en vivo, en crudo y sin red, en estos tiempos de tanta edición y tanta oquedad. ¿Cómo? Bueno, nadie te dijo que esto iba a ser fácil. El reggaetón y la ultraortodoxia fanática de las tres religiones del libro. Te lo dejo que lo pienses un toque, que trates de pensar la magnitud de esa coincidencia en la misoginia, en el machirulismo, y mientras tanto te cuento. Te cuento que el texto con el que comenzamos hoy es un artículo que publicó alguna vez, y ese alguna vez tiene fecha, el 17 de enero de este año, de 2024, en el diario armenio, la escritora que más quiero y que más me gusta, Ana Arzumanyan. Te tiro una primicia acá. En Anábasis y por @Anábasis123 vamos a hacer algo bien pronto con Anita. Y como el emo que hacía Capusotto, tengo hasta ahí, sin ansiedades ni urgencias, ya te contaré. El artículo que te invito a leer, si lo googleás vas a encontrarlo, Ana Arzumanyan, Diario Armenia, Semiramis. El artículo es mucho más amplio. Habla de la extranjería, de la fundación de las naciones por el deseo de una mujer extranjera, y no te olvides que la historia comienza, según Heródoto, con robos de mujeres que no son robos, sino formas femeninas del deseo que los hombres no aceptan. Nombra a Medea, se detiene en Eurípides. Pero aquí lo que nos interesa es Semíramis. Y a ella vamos a dedicar este encuentro. ¿Por qué? Primero porque se nos canta. Y segundo porque podría ser que fuera, demasiados interesados hubo durante milenios en borrar las huellas, quien ordenó la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, nada menos, una de las 7 maravillas del mundo que podrían haber estado en sus castillos, y según otros fue directamente quien diagramó la mismísima ciudad, de 66 kilómetros de circunferencia, ocupando ambas márgenes del Éufrates y con un fastuoso puente de 900 metros. ¿Quién fortificó las murallas de Babilonia, que tenían 100 metros de alto y albergaban 250 torres en su extensión? ¿Y quién construyó incluso un túnel bajo el Éufrates, además del puente fastuoso, modificando sus orillas y dominando sus pantanos para hacer más aprovechables sus aguas? ¿Qué te parece? ¿Pero de qué tiempo estamos hablando? Imagínate, era la mujer de Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, ahí donde según las escrituras judeocristianas
Dios detuvo y enfrentó a los hombres confundiendo sus lenguas. Cada uno de los niveles de la enorme estructura, de la altísima estructura, empezaron a hablar lenguas diferentes, por lo tanto ya no hubo un código único para la construcción se detuvo, no avanzó más, y cada nivel, los hombres de cada nivel le echaban la culpa a los de los otros niveles, y así hubo una guerra fratricida que terminaron matándose unos a otros. Eso hizo el Dios hebreo para que los hombres cesaran en su orgullo y no llegaran a su altura. Bueno, ese era Nimrod, a quien se llamaba también el cazador. Calculale, si vamos a hablar en términos históricos, si Semíramis va a estar asimilada a una reina cuya existencia histórica está comprobada, siglo IX a.C. Algunos dicen muchísimo más. Así que vamos tranca que el tiempo sobra. Son milenios. Semíramis, reina siria, guerrera, en el límite de lo histórico y lo mítico. Soberana de uno de los primeros grandes imperios de la historia, el imperio asirio, cuyo poder ejerció durante 42 años. ¿Te imaginas un gobierno de 42 años? Es un tiempo. En el relato en el que comenzábamos a contar su figura, Ana habla de la construcción de una ciudad sobre el lago Van, en la que la reina pasaría sus veranos, casi un palacio estival en forma de ciudad. El lago Van es hoy territorio turco y esa ciudad estival de la reina se habría llamado Şamiramagerd. Pregunta 1. ¿Pero por qué enviaría ella su ejército a arrasar el país del hombre cuya belleza la había subyugado y del que estaba tan tan enamorada? Para hacerlo su marido, claro. Esto es como el rapto de las mujeres por el que empieza la historia, pero al revés, sería el rapto de un varón, casado además. Estás en mí y vas a estar conmigo, quieras o no. Te llevo bajo la piel. Ahí te tiré una frase de Sinatra, que cantó Sandro y también Palito Ortega, y esa fue una de las grandes grietas de la historia nacional. Sandro, Palito Ortega, casi siguiendo a federales y unitarios, ¿no? Peronistas, y Gorila, Sandro y Palito Ortega. Pero Palito fue más lejos y le puso el nombre de esta canción, Te llevo bajo la piel, a uno de sus discos. Y preguntale a tu nona o a tu bisa, si la tenés, que se deben acordar. Corte. Pregunta 2. ¿Y de dónde habría sacado Semíramis un doble de Ara con un parecido suficiente como para que el pueblo armenio creyera que era él? Si nadie, pero nadie, se asemejaba al rey en su incomparable belleza. Bueno, cuentan las chusmas y los chusmos de la historia, que siempre los hubo, que se trataba de uno de sus muchos amantes. Porque tener una arena hace virtuoso a un rey, pero tener amantes desprestigia a las reinas, ¿sí? El rey Salomón, el rey sabio, era el que tenía el harén más grande. Y Semíramis es la reina del desprestigio. Ya veremos por qué y con qué causas. Este sería uno cualquiera, que habían vestido con las ropas de Ara, de cuyo rostro modelaron una máscara que el Ara Trucho llevaba en ese carnaval de la Victoria. Así que no te tires abajo. Bien luqueados y de lejos, bien de lejos, desde abajo, todos somos Brad Pitt. Por lo que dura un desfile, claro. En fin, dicen quienes así dicen que esta lujuriosa soberana habría sido quien se ocupó de difundir por toda Armenia el rumor del rey resucitado, y si la palabra del rey es ley, la palabra de la reina gobierna. Me gustó eso. Si la palabra del rey es ley, la palabra de la reina gobierna. Y te tiro otro dato interesante sobre esta historia de amor y muerte, o más bien, de un amor que la muerte impide en vida, pero la vida tras la muerte realiza en su idealización. Como estamos hoy, Un amor que la muerte impide en vida, pero la vida tras la muerte realiza en su idealización. Este es el modelo que habría tomado el divino Platón
para construir, que ya sabes que no se llamaba Platón, sino Aristócles, Platón quiere decir espaldas anchas, para construir su famoso mito de en el final de República o Politeia. En el último libro, su libro 10, bien al final. Con esto termina. Obviamente pretenden contarte la historia al revés. Decir que la leyenda de Semíramis y Ara se toma del mito de Platón. Pero esto, claro está, es eurocentrismo puro. Y ahí vamos. La verdad es que al divino Platón los tiempos no le dan. Y entre nos. Tampoco le darían los antecedentes si recordamos aquella historia tomada por Diógenes Laercio, el gran doxógrafo de la antigüedad, que habla de una república, o sea, de un libro República, plagiado totalmente de un libro de Demócrito, a quien el bueno de Aristócles no nombra ni una sola vez en sus diálogos. Y vamos más lejos. Dicen los que así dicen, que Platón pensaba quemar todos los libros de Demócrito. Es decir, que habría sido el primer ignífugo libresco. Pero se encontró con dos pitagóricos y le dijeron: vas a tener que quemar también todos los libros que hacen referencia a él, o sea, todos los libros escritos en Grecia, después de él. Con lo cual desistió de su idea, pero dijo: bueno, yo no lo voy a nombrar ni una sola vez. Luego, como la filosofía occidental se construye como una nota al pie del Platón, como dicen orgullosos algunos de sus cultores, Derrida incluido, Demócrito no figura en los manuales de estudio, por lo menos. Ha sido borrado. No le fue necesario a Platón quemar los libros. Con no nombrarlo, lo que no se nombra no existe. Bueno, pero hay otro elemento más importante todavía, y ya sabrás cuál es. El imperio asirio precede en varios siglos a la Atenas clásica. Y acá te tiro otra. El protagonista del mito platónico, llamativamente o no tanto, es en el relato de Platón un armenio. Un armenio de la tribu de Panfilia, dice expresamente. Pero hagamos una digresión mínima y sobrevolemos el inicio de este mito de el armenio, tal y como Platón lo cuenta, para ver qué hay acá de Ara y de Semíramis. Dice el libro 10 de República, parágrafos 6, 14b y c. Son los que vamos a leer, después sigue el mito y termina el libro con esto. Tras morir en la guerra, cuando fueron recogidos los cadáveres, 10 días después, ya descompuestos, el suyo, el de o Ara, fue recogido intacto, hermoso, y llevado a su casa para las honras fúnebres. Pero al 17º día, cuando estaba sobre la pira, o sea, después de los 7 días de honras fúnebres, volvió a la vida y vivo de nuevo con todo lo que había visto en el más allá. O sea que esta no es la versión del amante cualunque, raza perro disfrazado, sino aquella en la que el perro mítico hace bien su trabajo y el rey resucita. Aunque hay una tercera versión, mira vos, que cuenta que la resurrección fue obra de las desesperadas y continuas oraciones de la reina, pidiéndolo, de su llanto, de su devoción, de su amor. Y sigue Platón, de su amor desesperado, de sus 20 poemas de amor y la canción desesperada, como diría Neruda. Y sigue Platón. Dijo que cuando su alma, o sea, dijo o Ara, que cuando su alma se separó del cuerpo, marchó junto con otras muchas y llegaron a un lugar maravilloso, en el cual había 2 abismos en la tierra, uno frente al otro. ¿Sí? Andá haciéndote el dibujito. Un lugar maravilloso con 2 abismos en la tierra, uno frente al otro. Y también en lo alto del cielo, otros opuestos a los primeros. O sea, había 2 abismos acá en la tierra, 2 abismos en el cielo que se oponían a los de la tierra. ¿Sí? 4 puntos abismales. Luego, había jueces sentados en el medio de ese cuadrado. Esto es una versión y una visión puramente griega, de los muertos que juzgan otros muertos desnudos en el Hades. Estos jueces son Minos, Radamantis y Éaco,
que tenían jurisdicción territorial, o sea, se dividían según de dónde viniera el alma. Y Minos tenía el voto supremo en caso de que los otros dos se empataran. Bien, ¿cómo se había llegado a esto? Por la corrupción de los jueces, ¿sí? Que no es nueva, aparentemente. Los jueces juzgaban mucho mejor a la gente adinerada que se presentaba bien vestida, a la gente que los atraía, la juzgaban mucho mejor que era mucho más condescendiente con ellas que con la gente que no los atraía o que directamente los repugnaba. Y ni hablemos de la corrupción material, porque esa es otra historia y que no nos va a alcanzar el tiempo acá para contarla. Así que bueno, eran jueces que juzgaban almas desnudas en el Hades, para que no pudieran impresionarlos con nada, que no sean sus acciones pasadas que eran lo que debían juzgar. Y el relato continúa. Cito, que una vez emitido su dictamen, ordenaban a los justos que marcharan, ¿sí? Ordenaban a los justos que marcharan hacia la abertura de la derecha y arriba, a través del cielo. Allá van los justos. Tras sujetarle delante una marca en la que contaban los dictámenes, o sea, el resuelvo, ¿sí? El decisorio, le ponían acá por qué habían ganado el juicio. ¿Tá? Todas sus acciones buenas. Mientras que a los injustos les decían que marcharan a la izquierda y hacia abajo, o sea, se iban al infierno. Llevando también ellos en la espalda, ya no en el pecho, en la espalda, la marca de todo lo que habían hecho, o sea, la condena, porque habían perdido. Así que Platón prefigura ahí el cielo de los justos y el infierno de los injustos, en los que por 1000 años, y esto da origen también, se podría pensar, a los milenarismos. Los milenarismos son aquellas creencias en las que hay periodos de 1000 años en las que el mal y el bien se van alternando en el gobierno, ¿no? Pero acá estamos hablando de un periodo de 1000 años en las que las almas permanecen o en el cielo o en el infierno, disfrutando unas del éxtasis y el deleite y las otras espiando sus faltas. Solo faltaría decir aquí con un rechinar de dientes, espiando sus malas acciones terrenales. ¿Cómo la ves? Se podría sostener, o no, que estas descripciones abren puertas inmensas hacia Dante. Nadie es tan ingenioso. Todo se escribe sobre lo escrito y los primeros escritos son mitologías. Entonces, la manera de legitimar la literatura como creación es deslegitimando lo mitológico. Y eso es lo que estamos denunciando acá, tratando de exponer acá. Lo tenemos a Platón describiendo el cielo y el infierno del Dante, que es no casualmente otro autor que toma la figura de Semíramis como paradigma de lo negativo. Eso ya lo veremos bien prontito. Y tampoco ahora vamos a seguir con el mito platónico, no, porque no es el tema hoy. Y la narración es muy extensa, te dije, llega hasta el final del libro. Al final cada alma puede volver a elegir en qué destino encarnar, lo que también es novedoso y ajeno para el mundo griego, pero no para los indios. Y ya sabemos que Pitágoras, una de las fuentes de Platón, viajaba continuamente a la India, porque entre los griegos el destino era indisponible, incluso para los dioses, ni Zeus podía alterarlo. Estaba sometido al destino, incluso Zeus. Bueno, ¿querés saber más de este mito? Andá a la República, libro 10, parágrafo 614b en adelante, hasta el final, podés leerlo ahí. Lo interesante para nosotros acá es que el armenio a cuyo alma le pregunta mientras está despojada del cuerpo por un tirano de su ciudad, Ardieo el Grande, que había muerto 1000 años antes que él, o sea que como los periodos son de 1000 años no habían coincidido, pero él lo llega a ver intentando entrar a un lugar de condonación y no puede porque sus malas acciones habían sido muy grandes, había matado al padre, a los hijos. Pero bueno, cuando le toca, y entonces había sido condenado hacia lo más profundo del Tártaro, o sea, la parte más profunda del infierno. El Tártaro, que era lo más profundo del Hades. Bueno, a cuando le tocó al turno, o a su alma, le dijeron que él debía convertirse en un mensajero de las cosas del más allá para los hombres, y lo combinaron a escuchar y contemplar todo lo que sucedía en ese lugar. ¿Lo tenés a Dante? ¿Lo vas teniendo? Mirá todo bien, volvé y contá. Así que regresa. Repasemos.
Ara, armenios, el soldado muerto, el rey resucitado y el pueblo que depone las armas de su sublevación, el mensajero de la paz. ¿Te suena? Portate bien, no jodas, y el cielo será tuyo, o casi. Pero vamos con Semíramis, que en términos puramente históricos, te dije, suele identificarse con una reina siria, que se llamaba Samuramat, y que ella es la que vivió 900 años antes de Cristo. Hay una versión mítica, como ya te dije, que la sitúa mucho antes, y que parece ser de origen griego. Un historiador del siglo I antes de Cristo, o sea, muchos siglos después, Diodoro Sículo, la habría tomado de un tal Ctesias de Cnido. Qué difícil es esto, ¿no? Esta C antes de las consonantes. Ctesias de Cnido, historiador y médico que vivió 4 siglos antes que Diodoro, en el siglo V, y que incluyen un castigo original, o sea, un castigo por el nacimiento, lo que no es nada habitual. Si consideramos a un personaje puramente mítico como Edipo, o a otro mítico o histórico según se lo mire o se crea como Moisés, y a otro comprobadamente histórico como Ciro el Grande, fundador del imperio persa de los Aqueménidas, que tuvieron todos ese mismo castigo por nacer. En este relato, Semíramis sería hija de la diosa siria Atargatis. Anda anotando. Semíramis, hija de la diosa siria Atargatis, que es la diosa del amor y la fertilidad, la gran señora del mar Mediterráneo y la gran madre, cuya faz masculina era Dagón, dios de los cultivos, inventor del arado. ¿Sí? Semíramis, hija de Atargatis, que a la vez también era Dagón. No es que Atargatis era la mujer de Adón. Atargatis y Adón eran la misma figura, una es la faz femenina y otra la masculina. Entonces, las cosas que hay que destacar, me parece que son interesantes acá, son 3. Primero, la completitud de una faz masculina y una faz femenina en la misma figura divina, que es una cosa muy habitual entre los pueblos orientales. Y basta ver el caso de la Shekinah en la Cábala como figura femenina de Dios, por ejemplo. Sí, figura femenina del Dios de los hebreos. Luego, segundo tema para destacar, el hecho de que una reina guerrera, como Semíramis, nazca de una diosa del amor. Interesante. Y en tercer lugar, que haya un dios masculino de los cultivos. Aunque hay representaciones de Dagón bastante afeminadas o de una masculinidad excesivamente nueva, podríamos decir hoy. En tanto, esa es una tarea que generalmente desempeñan las diosas, y entre los griegos, claramente Deméter. ¿Y por qué? ¿Por qué aceptar esa construcción binaria? Despertá, muñeco. Porque el que es fecundado, recibiendo en un surco el semen, la semilla, y pare la vida desde esa fecundación, es el cuerpo de la mujer, y en eso se asimila a la tierra. A menos que seas Miguel Bosé, no vas a embarazarte. Lo lamento, pero tenía que decírtelo. Como sea, lo cierto es que Atargatis era la mujer del dios Adad. ¿Sí? Atargatis era a la vez Dagón, pero era la mujer del dios Adad. El típico dios del trueno, pero en este caso también de las lluvias que hacen crecer las plantas. Y un buen mal día se tomó un permitido. Antes de seguir con esto te cuento. También en el banquete, que es otro de los diálogos platónicos, o uno de los más citados, está esta historia de los primeros humanos como hermafroditas, que es la historia de la media naranja. Después se parten y cada uno va buscando la parte que perdió. Pero eran figuras que reunían lo femenino y lo masculino, aunque Platón te la exagera un poco y dice, bueno, que algunos eran hombre con hombre, otros eran mujer con mujer, y los que eran hombre con hombre y que van buscando por la vida a otro hombre y no a una mujer son los más fuertes. Sacá las conclusiones que quieras. Yo te voy tirando los datos nomás. El conocimiento no son los datos, sino los datos trabajados, analizados, y el análisis te lo dejo a vos. Así que bueno, un buen día, Atargatis, mujer del dios Adad, se tomó un permitido. Sos mujer de un dios y te vas a tomar un permitido, y bueno, ponele, podés estar casada con un dios, pero aún así la eternidad es demasiado larga para contar únicamente hasta uno.
La curiosidad pica en algún momento. Entre los griegos, Atargatis lleva por nombre Derceto o Dirceto. Y así la cuenta Diodoro, en el libro 2 de su biblioteca histórica, que dice que la tarde del Ceto habría ofendido gravemente a Afrodita. Afrodita, viste que se enojaba bastante y no era suave en los castigos que imponía en sus enojos, ¿no? Otros dicen que era la hija, y sabemos que en la antigüedad, en el hilo témpore, pero en el pasado no tan lejano también, las relaciones entre madre e hija eran todo un tema, ¿sí? ¿Cómo te llevabas vos con mami? Ahora bien, pero antes, cuando era joven, bueno, y cuando era joven ella, hecho por el cual Afrodita, sea su madre o no, la maldijo sometiéndola a una pasión ciega hacia un hombre que estaba ofreciendo sacrificios en el templo, hacia un cualquiera que estaba ahí, un pastor, que según Diodoro se llamaba Caistro. Otros dicen que se llamaba Ictis, que quiere decir pez. Es decir, por alguien al que ella jamás habría mirado sin ese fulgor en el que había caído, ¿sí? Y que le nublaba la visión, que le nublaba la mente. Ya sabés cómo era, pisaban un corcho y al registro civil, una vez y suficiente. De esa relación dio a luz una pibita preciosa, pero la maldición ordenaba que a ella le repugnara el padre con el mismo fervor que lo había deseado un minuto antes, ¿sí? O sea, un vestite y andate viejísimo de diosa a pobre pibe, que en términos actuales de relaciones mediadas por aplicaciones se podría contar como: dale, vestite que te pido un Uber. Razón por la cual Derceto, avergonzada, ¿qué hice? ¿Cómo me pude meter con este pescado regatonero? O sea, cuando se le pasó la borrachera, cuando se le pasó el fulgor, bueno, empezó a ver el contexto y dijo: no, esto no puede ser, ¿a dónde me metí? Así que la hizo corta, siendo diosa era pragmática. Mató a su amante, abandonó a la linda criatura e intentó suicidarse arrojándose a un lago cerca de Ascalón. Esto no tiene arreglo. Pero los dioses no permitieron esa muerte. ¿Cómo te vas a matar por tan poca cosa, diosa? ¿Estás loca vos? Y la salvaron. Aunque nada es gratis, nunca lo fue. Lo único gratis por ahora son estos videos y solo por ahora, así que aproveché y miralo. Siempre van a ser gratis. Esto es Anábasis, Radio Cultural en vivo, y esperamos que vengas y desarrolles tu proyecto vos también acá, porque esta radio, con la única condición de que sea en crudo y sin edición, es tuya y mía. De modo que a la diosa esa salvación de última hora le costó una cirugía estética que no la favorecía y de la que salió con un cuerpo híbrido. Por eso en sus representaciones Dirceto anda por ahí con cabeza, brazo y pechos de mujer, pero escamas y cola de pez. Dirceto anda por ahí con cabeza, brazos y pecho de mujer, pero escamas y cola de pez. O sea, es una sirenita, al modo Disney, porque entre los griegos ya sabemos las sirenas eran mujeres pájaros, que sobrevolaban las costas, sino como irían a cantar debajo del agua, ¿no? Y por eso también una de sus representaciones escultóricas que se encontraron incluyen peces y aves, aunando lo que nada y lo que vuela, antes de que fuera a parar a la cazuela, como dice el lema gallego. Pero, ¿qué pasó con la pequeñita abandonada en el desierto? ¿Qué era? Semiramis, claro, Semiramis. ¿Qué culpa tiene la nena? Una cosa es la madre y otra la hija. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Bueno, Fatmagul no sé. Semiramis fue rescatada por las palomas. Muy bien. Bien por las palomas. Vamos, palomas. Aguante las palomas. Para algo tenían que servir, además de su continuo empeño en firmar con su ADN mi balcón. Nuestro balcón, el de Anábasis, que la alimentaron llevándole leche y queso en sus picos y manteniéndola caliente bajo sus alas. Fíjate vos lo que hicieron las palomas. Claro, pero los pastores empezaron a ver sus quesos picoteados. De ahí vendrán los agujeros de los quesos, no sé. Y pedacitos dispersos por todas partes. Te lo tiro a vos, maestro quesero. Cuando vieron todos los pedacitos ahí haciendo el caminito y los quesos agujereados, dijeron:
esto del chupacabra no es. Y siguiendo el camino de los restos, porque convengamos que las palomas muy lúcidas y muy limpias no son, encontraron fácilmente a la piba que cada vez se ponía más linda. Era una semidiosa en talla XS. ¿Qué hacemos con esta criaturita del Señor?, se preguntaron. Así hicieron unas reuniones así espontáneas, dijeron, ¿qué hacemos con esto? ¿Vos te la querés quedar? No, yo no se la puedo llevar a la patrona, imagínate, me va a preguntar dónde la saqué, no le voy a poder contar la historia de las palomas. ¿Qué hago si qué va a hacer la patrona si aparezco con una piba, con una bebé en mi casa? Bueno, todo eso se preguntaban los buenos aldeanos hasta que resolvieron llevársela al jefe, un tal Simas. Golpearon la puerta de la cabaña del jefe y dijeron, jefe, ¿qué pasa? Usted que siempre jode con que no tiene hijos y que no va a tener descendencia, qué sé yo. Bueno, acá tiene una hija. ¿Qué nombre le va a poner? Y en un derroche de ingenio, Simas, que por algo era el jefe de los aldeanos, contestó, tengo que ponerle un nombre. ¿Y qué nombre le pondría? ¿De dónde viene? De las palomas, que la encontramos por el queso. ¿Se acuerda que los quesos parecían criados? De las palomas. Bueno, paloma, que en sirio se dice como Semiramis, que la traducción literal sería la avenida de las palomas. Así que ahí tenemos a Palomita, corte. Por esa época había también un rey legendario, Nino o Nimrod, al que se consideraba hijo de otro dios del trueno, que no era el marido de la madre de Paloma, sino el cananeo, Baal. ¿Vas anotando? Dagón, Astargatis, Adad, Semiramis, Nino o Nimrod, que es hijo del dios del trueno cananeo Baal. Y a veces la figura de Nimrod o de Nino se considera un collage entre varias figuras o creencias distintas, entre figuras de varias civilizaciones o creencias distintas. Es casi como lo que hizo García Márquez en El Otoño del Patriarca, ¿viste? Que tomó para su figura diversas características de dictadores latinoamericanos de distintos lugares y épocas. Bueno, este Nino, que solía representarse como un centauro por ser el inventor de la equitación, ¿sí? Astargatis era la sirenita, Nino era el centauro, Semiramis, bien, no tenía parte animal en su figura. Pero Nino habría sido el fundador de Nínive, capital de Asiria. Y la historia siempre tiene dos tiempos. Además, los centauros, ya sabes, son una representación para los primeros jinetes. Y Nino fue el primero de todos. No quiere decir que el tipo realmente tuviera de la cintura para abajo cuerpo de caballo. Quiere decir que no se bajaba del caballo. Era el rey, estaba siempre arriba del pony. Te decía, la historia tiene dos tiempos. Primero, un enviado de Nino, llamado Oanes o Menones, habría visto a Paloma mientras supervisaba los rebaños del rey. Mientras él supervisaba los rebaños del rey, estaba recorriendo el reino ahí y vio a Paloma. Fue verla y enamorarse, a primera vista, totalmente. Se subyugó, absolutamente. ¿Sí? Como esos primeros amores que no olvidas. Y que te acompañan siempre. Y que son tu medida para lo bueno o malo de lo que sigue. Bueno, así que fue a la cabaña de Simas, donde habían ido los otros, y Simas dijo, bueno, todo lo que llega se va, él fue a pedirle la mano de Paloma, por supuesto, y Simas dijo, todo lo que llega se va, sí, tomá una boca menos que alimentar, porque esta chica me está consumiendo todo el queso, y yo no doy abasto, así que Oanes o Menones se llevó a Semiramis, que estaba desaprovechada en esa cabaña, que solamente le sirvió para crecer, para sobrevivir y crecer. Se la llevó a la capital del reino, a Nínive. Y ahí en Nínive nunca la dejaba sola. Entonces viene el segundo tiempo. El rey Nino lo convoca a una guerra, a Oanes o Menones, en Bactra. Vamos a sitiar Bactra. ¿Y qué hizo el tipo? Como la extrañaba mucho, la mandó llamar, o sea, la llevó. Mala suya. En el asedio a Bactra, Nino la vio. Y como dice ese relator deportivo, ¿para qué te traje?
aunque ella ya tenía 2 críos, seguía siendo lo que era, una Helena oriental, una Afrodita oriental. ¿Sí? Que además era sabia y no tenía límites, y además las mujeres orientales se arreglaban muchísimo más que las griegas. ¿Sí? Por eso a los bárbaros, los griegos le imputaban liviandad, feminidad, por ese modo de vivir que tenían, en donde la estética tenía una preponderancia importante. Bueno, entonces, era sabia y sin límites, además de hermosa. O sea, era Afrodita, Atenea, y era en las 3. ¿Sí? Aquellas que participaron en el juicio de las diosas, de las 3 diosas, las 3 estaban en la persona de Paloma, de Semíramis. Ella acompañaba a su esposo, porque no la dejaba sola ni en la tienda, a las reuniones de capitanes. Y una vez tomó la palabra y corrigió las deficiencias del asedio que se estaba programando. Si ustedes están haciendo esto, pero esto está mal, usted tiene que hacer así. Explicó cómo había que hacerlo, por la retaguardia. Y no solo lo explicó, después se puso ella misma al frente de los soldados de montaña, trepó por los acantilados que defendían la plaza y tomando por la espalda a las tropas enemigas, hizo que los sitiados, los bactrianos, se rindieran. ¿Qué te parece? Decir y hacer. Y vos sos rey, sos el rey Nino, el más poderoso de la tierra. Te aparece de la nada una mujer así. ¿Te la vas a perder? No. Tal y como hace en la Biblia el rey David con Betsabé, que el rey David la había visto desde la terraza, Betsabé bañándose, y Betsabé es la madre de Salomón, el rey sabio, pero antes era la mujer de uno de los capitanes de David, uno de sus más leales, Urías elitita. El soberano la ve, a ella bañándose desde lo lejos, y hace matar al marido. Después de haber tenido una noche de amor con ella, la hace traer, vas a ser mía, quieras o no, porque yo te vi, te llevo bajo mi piel, y después manda a matar al marido. ¿Qué hace? Le da una nota a Urías para que la lleve a su superior inmediato en la guerra, y se la dé. Urías no sabía leer, la nota decía: este chabón, entréguenlo, armen una escaramuza, una batahola ahí y abandónenlo en el medio de los enemigos. Muy bien, David, buenísimo. En este caso Nino no hace eso, sino que obliga a suicidarse a Oganes, que era el más fiel de sus lugartenientes, como Urías elitita era el más fiel de los lugartenientes de David, pero él necesitaba quedarse con esa mujer, no podía perderla. O me entregas a tu dama o te arranco los ojos, vos elegís. Y Oganes, que además no podía vivir sin ella, se ahorcó. Hay quien cuenta la historia de otra forma, siempre hay, y dicen que primero Nino le ofreció a cambio la mano de su hija, Susanita diría el indio. Pero Oganes le contestó: ni loco, una de 30 vale por 2 de 15. Pero bueno, Nino dice: no aceptás la mano de la princesa, así que dale, te saco los ojos. Anda para allá. Y antes de que llegue Nino a sacarle los ojos, el otro agarró una soga, la colgó de un árbol y se ahorcó. El rey, desde este lugar, no tuvo opciones. Quiso hacerlo bien, lo obligaron a hacerlo mal. Estuvo un toque mejor que David, convengamos. De la mujer de su capitán, que fue después la suya, tendrá Nino a su heredero, Ninias, que sería divinizado como Tammuz. Tammuz, que nace con el padre ya muerto, en una fecha que da muy justito, por lo que, para evitar preguntas y cuentas, Paloma hace correr entre sus súbditos la historia de que el sol la había fecundado y que Tammuz, nacido precisamente el 25 de diciembre, solsticio de invierno en el hemisferio norte, el día más corto del año y gran festividad pagana, celebración fuerte, pero de verdad fuerte, de las horas de sol que desde ese día son cada vez más. O sea, es el renacimiento del sol, el solsticio de invierno. Y dijo Paloma, a la que no le daban las cuentas, era el mismo Nino o Nimrod reencarnado. Y acá volvemos a la historia de Ara, ¿no? Y de Er, que vuelve de la muerte. Es como antes, viste que contaban para el primogénito los 9 meses desde la noche de bodas. Y a veces no daba y te decían: sos 8 mesinos, listo, ya está, tema solucionado. Esta asimilación del hijo con el padre dará lugar a las versiones interesadas que hacen de Semíramis la figura exacta de la diosa blanca,
culto original de todos los pueblos de la tierra, según Robert Graves. Esto te lo explicamos en el curso introductorio de mitología de Anábasis. Ahí va el chivo, si querés comunicate y te cuento más. Esta diosa blanca es la diosa sangrienta de la naturaleza que mata y regenera. Es el ciclo mítico de la muerte y la resurrección, el ciclo del sol, que se opone al de la luna. En el que Semiramis sería en realidad la madre de Nimrod y se habría hecho esposa de su hijo, como Yocasta en el mito de Edipo. ¿Vas anotando? No, te dije que tenías que ir anotando. Ustedes son muy jóvenes, pero estas cosas pasaban, dice Graves. O si no, escuchalo de nuevo tantas veces como quieras este video, porque queda acá en la lista de reproducción de esa miel no comen las hormigas, acá abajo en este mismo canal, en este mismo Vaticanal. Ustedes son muy jóvenes, pero esas cosas pasaban, dice Graves. Los pueblos invasores de dioses patriarcales dominaban a los devotos agrícolas de la diosa blanca y demonizaban a sus diosas cuando no se las apropiaban, situándolas en papeles menores de sus propios relatos. Se ve en todas las civilizaciones, muy claramente entre los nórdicos, por ejemplo, también entre los griegos. Por eso, el empeño fervoroso de los autores cristianos contra la reina y su hijo. Y por eso también las malas lenguas que dicen que Semiramis le pidió a Nino que le diera el poder por 5 días. Puede llegar a ser esos 5 días que sobran en el calendario, ¿sí? Que no viste que nunca da justito la cantidad de días de cada mes multiplicada por la cantidad de meses para cubrir todo el ciclo. Y en ese tiempo en el que ella reinó, dictó su pena de muerte. Y que después, en acting de viuda desamparada, le construyó tremendo mausoleo. Hay mucho de esto todavía, ¿no? En Nínive, sobre el Éufrates, que sería un día el escenario de los amores frustrados de Píramo y Tisbe. Anótate esto, y anótalo bien y remarcalo. Píramo y Tisbe. ¿Quiénes son? Son la versión oriental del mito de Romeo and Juliet, de Romeo y Julieta. No te lo voy a contar acá, pero es lo mismo. Son 2 familias enfrentadas, ellos que se escapan, en este caso van al mausoleo, ella llega antes, cree que él había sido muerto por una osa que estaba ahí, entonces se mata, llega él, la ve a ella muerta, entonces mata a él. Bueno, lo mismo. Píramo y Tisbe, andá y buscalo. Pero no fanatizarte tan rápido, que la grieta tiene 2 lados, y como dice Lito Nevia, que es el amigo de mi amigo Osvaldo La Barbera, a quien le mando un abrazo desde acá, Osvaldito querido, nacido un día antes que yo, el 1 de febrero del mismo año. Si la historia la cuentan los que ganan, Osvaldo, no Lito, no Félix, si la historia la cuentan los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Hay quienes dicen que Nino murió en batalla, hecho brochet por una flecha enemiga, y que Paloma dirigió el ejército usando sus armas y sus ropas, que le quedaban grandes. Sería así, además de todo, además de ser Hera, Atenea y Afrodita en la misma figura, sería la inventora de la moda persa y meda de pantalones anchos. Eso, viste, tipo babucha, era porque le quedaban grandes y se los ataba arriba y abajo para no andar arrastrándolos. Fíjate vos. Sincretismo religioso mediante la manera de apropiarte de ideas ajenas es primero quitarle toda legitimidad a sus autores. ¿Qué va a decir este si vive acá, a la otra cuadra? ¿Qué va a decir este si lo conozco de chico? Este no puede decir nada. Bueno, listo, ahí está. Para Occidente, Europa, que resume Occidente, en su pretensión y después le agrega Estados Unidos, todo lo demás creemos que lo somos, pero no. Semiramis es la primera figura del otro como enemigo. La primera figura del otro como enemigo. Y ahí podrías tener una explicación de por qué hablan pestes de ella, tipos grandes, grandes tipos. Tipos grandes que a la vez son grandes tipos, como Heródoto, Plutarco, Boccaccio, Calderón de la Barca, Shakespeare, en su tragedia Tito Andrónico, en la que la usa como comparación negativa de la reina de la tragedia, del relato. Y como te dije, Dante, entre muchos y muchos otros de distintas épocas, que solo dicen, copian de la misma fuente, que es mitológica, y se enfervorizan. Para el cristianismo, Paloma, Semiramis, es la personificación de lo inmoral. Dante, aquel que sigue el camino de Platón, en el mito de en su Divina Comedia, la ubica en el segundo círculo del infierno, y según Petrarca fue la encarnación del mal amor.
¿Esto te parece exagerado? Fíjate lo que viene. Los puritanos del siglo XIX en Escocia la demonizan y hacen de ella la famosa puta de Babilonia. La puta de Babilonia, viéndola entre otros extremos como la fuente del paganismo y el anticristo del Apocalipsis. No la querían. O querían demonizarla para apropiarse de sus ideas y hacer más creíble su propio relato, quién sabe. Si este mundo se hizo así, todo adjetivo es político, diríamos parafraseando al indio, porque en Oriente, como te anticipaba Ana, se cuenta otra historia. Semíramis es Isis, es Istar, es la diosa del cielo. Y en las Sagradas Escrituras judeocristianas se la nombra como Astarot o Astarte. Es Isis, es Istar, es la diosa del cielo, la gran madre, es Cibeles, y en las Sagradas Escrituras judeocristianas se la nombra como Astarot o Astarte. Porque también es Venus o Afrodita, la diosa lujuriosa y sangrienta del culto agrícola, signado por lo que muere y renace. Acordate la historia del hermoso Ara que Ana te cuenta y con la que comenzábamos este encuentro. Todo eso es la diosa blanca de Graves, el ciclo de muerte y resurrección que hace a las comunidades agrícolas, precisamente, que después son invadidas, agrícolas y sedentarias, que son invadidas por las comunidades nómades y guerreras. Unas matriarcales, las otras patriarcales que imponen sus dioses y mandan a las diosas al infierno, al desprestigio, a la mitología o a la subordinación. Bueno, en la tierra, si hablamos de historia, Paloma amplió a Egipto y a Libia las dimensiones de un imperio fastuoso que cubrió toda Asia hasta el Indo, que cruzó. Y siglo antes que Alejandro estuvo a punto de conquistar India, pero se quedó en la puerta. Fue herida 2 veces y huyó sin que sus enemigos, en muestra de respeto o de temor, vaya a saber, la persiguieran. ¿Y cómo murió? ¿De verdad querés saber cómo murió? ¿Cómo te parece? Sin querer luchar contra su hijo Tamuz, ese que había nacido el 25 de diciembre en el solsticio de invierno, concebido por la luz y al que ordenó divinizar como dios sol, que le reclamaba el trono, tal y como un oráculo de Amón le había predicho cuando ella ocupó Egipto, porque también los egipcios tenían oráculos, y ella fue al oráculo y Amón le dijo a través de sus sacerdotisas que su hijo le iba a reclamar el trono y que ella tenía que evitar la batalla porque iba a ser una batalla muy sangrienta y que terminaba mal, con un filicidio o con un matricidio. Cuando su hijo dijo, dale mamá, ya es mi turno, si no, ¿cuándo? Ya me estoy haciendo viejo y todavía estoy acá, era como casi el príncipe Carlos de Inglaterra, ella renunció en su favor y no se dejó ver por nadie más. Sus devotos se convencieron así de que había sido transportada al cielo en forma de paloma, y todo cierra. Lo demás es sincretismo. Para festejar el cumpleaños de Tamuz, que es el del sol, o sea, el solsticio de invierno, donde el sol muerto renace, y con él renace la vida, los babilónicos adornaban un árbol de hojas perennes. Mira vos, igual que un pino, un pinillo de Navidad, como el tuyo, que sobrevive al invierno, al tiempo sin vida, y por eso se ve en algunos manchones blancos que simulan nieve. Nuestra T es la Tao de los antiguos, la primera letra del nombre Tamuz. Y su grafía exacta es la de la cruz. Quienes creían en Tamuz como dios sol y en Semíramis como diosa del cielo, se la marcaban en la frente o se la colgaban en el cuello. Era una cruz esa, que no entronizaba el sufrimiento sino la fiesta. Y sin embargo hay quien cuenta, negando por supuesto su reinado y su divinidad, que Semíramis y su hijo, todavía muy pequeñito, fueron perseguidos por el desierto, el mismo lugar al que escaparían de Herodes, María y el niño, por un rey llamado Kansa, que al final los mató y los presentó al pueblo con ella coronada, cargando al niño en la mano izquierda y una hoja de palma en la derecha. ¿Y vos te preguntaste alguna vez de dónde viene que la paloma sea el símbolo de la paz de los cristianos? Sí, ya sé. El Espíritu Santo en forma de paloma y demás. ¿De paloma? Convengamos que solo la historia del arca no cierra. Luego Astarte, cargando olivo en lugar de palma, será la Virgen de la Candelaria,
cuyo día es el de mi cumple, el 2 de febrero. El mismo de Yemayá. Ahí te tiré un dato de color y otro no tanto. Otro que tiene que ver con esto de las mitologías comparadas. Yemayá, una de las deidades, no diosas, deidades, caminos de los yorubas, santos. Cita: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos provocándome la ira. Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos provocándome la ira, dice el Dios de los hebreos en Jeremías 7:18. Y por la muerte de Tamuz, símbolo de la idolatría y la fertilidad, lloran las mujeres del templo en el libro de Ezequiel. Lo que es un lamento egipcio y no boliviano como el de los enanitos verdes. La madre y el niño, Afrodita y Adonis, Cibeles y Deus, Isis y Horus, Devaki y Krishna, Astarot y Baal, Semiramis y Tammuz, o María y Jesús. Todo la misma iconografía, salvo que acá se agrega José en el desierto, según el Evangelio armenio de la infancia. Y ahora, para cerrar este encuentro, te voy a leer precisamente un texto sobre el Evangelio armenio de la infancia que escribí para un proyecto que tengo suspendido y que se llama provisoriamente Historia de los que no han sabido o Historias de los que no supieron. Eso voy a sacar de mi biblioteca ahora. Acá está un inédito. Para cerrar y darle un círculo y volver a la historia armenia con la que iniciábamos en el relato de Anar-Sumonian. Aquí va entonces. En este proyecto, la primera frase de cada texto toma la última de la anterior. Este se llama Según el Evangelio armenio y toma la idea en la que termina el texto anterior, que dice: regresar es ser otro. Y sin embargo, hay veces que uno regresa como otro sin haberse ido de sí. En el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, libro bellísimo, texto apócrifo, el niño Dios nace el 21 del mes de Teshvat, que no es el 24 de diciembre, ni el 25, sino el 6 de enero. Hace frío. Donde una vez estuvo la ciudad de Betlem, solo queda un paisaje desolado. María, la madre joven, ya ha soportado la visión de dos tropas enfrentándose, una de ángeles, otra de demonios, y le pide a su esposo que le ayude a descender del asno en el que monta. Este niño me hace sufrir. José comprende y se lamenta. El parto es inminente y allí no hay nada. Como puede, lleva a su mujer hacia una caverna de pastores, la acuesta sobre el pesebre y le pide a sus hijos que la cuiden. Sale a buscar una partera. Antes de que la encuentre, sin embargo, el prodigio ocurrirá. Mientras camina sin tener muy en claro dónde ir, el viejo hombre justo ve al cielo descender y unirse con la tierra. A la hora exacta del parto, él toca el punto de esa unión y el mundo se detiene. El viento que hasta ahí arreciaba cesa. Los pastores que buscaban refugio dejan de realizar sus tareas. Los pájaros se inmovilizan en el vuelo. Un hombre que modelaba arcilla intenta juntar sus manos sin lograrlo. Un hombre que guiaba a su rebaño levanta su cayado que se tensa hacia el cielo y no desciende. Hacia un costado del camino, completando el cuadro, el torrente del barranco cercano deja de caer y unos camellos que bebían sellan sus labios. José cierra los ojos.
Cuando el mundo vuelve a ser mundo y el hombre continúa su búsqueda, una estrella brilla con esplendor insólito sobre aquella caverna en medio de la nada y no obstante es de día. Los cabalistas llaman a esta estrella el pentagrama flameante. Los gnósticos, la estrella flamígera. Emblema de la omnipotencia y del saber, es un signo que precede a la historia y guía a los tres magos que los textos canónicos, los mismos que criminalizan los oráculos, las adivinaciones, los augurios, convertirán en reyes. El oro y la mirra que dos de los magos llevan como ofrenda son símbolos del sol y de la noche. El incienso, que es la ofrenda del tercero, concilia ambos principios, la luz, la oscuridad, y en esa conciliación sella lo eterno. La partera con la que José vuelve hacia el pesebre es Eva, la primera mujer, madre de todos los mortales, y ahí, a ese hueco de piedra en el desierto, llega también Salomé, huyendo de la ciudad del templo. Avergonzada por las difamaciones de las que esta mujer fue objeto, huí. En plazas y mercados de mi Jerusalén, la condenan por adúltera y le desean la muerte. Escandalizada por la tendencia a la calumnia de sus conciudadanos, Salomé no puede, sin embargo, evitar el último resquicio de la duda. Para corroborar lo que creía, toca el vientre de la Sagrada Madre. Una llama le quema la mano, Eva le hace una seña, toca al niño y se cura. Según el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, libro bellísimo, texto apócrifo, los magos no llegan solos a la cueva. 3 ejércitos completos, de 4.000 hombres cada uno, los siguen. Para legitimar sus ofrendas, llevan entre sus pertenencias una carta sellada por el dedo de Dios. Cuando el pentagrama flameante, la estrella flamígera, le señala el lugar, los 12.003 hombres bajan de sus monturas y celebran. Hacen sonar sus bocinas, sus flautas, sus tamboriles, sus arpas, bailan, cantan a plena voz, bendicen, alaban y dejan correr el vino. Confundido, asustado, José levanta a María, que daba de mamar a Jesús sobre el lecho de pajas. Vámonos de acá. Esta gente es peligrosa. Solo Dios sabe qué han venido a hacer. En el pesebre, el niño Dios queda solo, acostado y sonriente entre los animales. Salud y amor. Nos vemos el miércoles con lo mítico y lo trágico, el viernes con el lector ermitaño, o cuando quieras, digas y dispongas en @anabasis123. Chau, chau, chau.